Muchachos, bienvenidos a esta nueva entrega de Garaje Alma Vieja, en la continuación de la restauración de la Yamaha 0225. En esta nueva entrega vamos a hacer un diagnóstico muy superficial del estado en el que recibimos el proyecto, en compañía de nuestro resto de equipo de trabajo. Por ejemplo, de las cosas que a mí me ha surgido mucho dudas, las marcaciones, de cómo se debería hacer el proceso en un proceso de restauración, cómo se debería proceder ahí, o sea, taparla, con qué se debería tapar, al momento de si uno va a pintar, o qué es lo indicado. Bueno, Johnny, hay que tener en cuenta algo y es un tema que las personas por lo general desconocen, o algunas personas desconocen, y es el motivo de la marcación. Inicialmente la marcación en cada pieza de la motocicleta se hacía por temas de seguridad de la motocicleta, por evitar temas de hurtos y así, ¿cierto? En este caso, que vamos a hacer un proceso extenso y detallado de restauración, tenemos que entrar en el tema de las barras. Lo ideal es hacer un proceso de relleno, sea en estaño, en bronce o en aluminio, y posterior a eso desbastar y recuperar nuevamente la forma para no debilitar la estructura original de la botella. Pero en otras piezas de la motocicleta, como lo serían la tapa volante y estas piezas del motor que son delgadas, se les puede hacer un proceso de desbaste. Acá en esta lo ideal también sería hacer un proceso de relleno de soldadura para que a la hora de yo desbastar no vaya a perder, a deformar la forma principal de la tapa. Pero en esta, que es plana, sí se podría hacer un proceso de desbaste. Pasemos para allá. Por ejemplo, en piezas como lo que es la tapa close y la tapa del filtro de aceite, no es necesario hacer un proceso de soldadura, solamente basta con un proceso de desbaste debido a que la superficie es muy grande. Entonces puede desbastar uno tranquilamente sin necesidad de deformar la pieza. Y es un proceso que por lo general la gente omite en un tema como lo es la restauración. Siempre se ve que cogen la pieza, dejan la marcación y aún así sobre la marcación hacen el proceso de pintura. Y es algo que se debe eliminar de raíz. Por ejemplo, aquí tenemos una superficie que también está marcada, muy importante, que es el telescopio de suspensión. En este caso también encontramos una marca. A diferencia de las marcas anteriores que eran sobre aluminio, el aluminio es un material blando y se puede trabajar con desbaste y pulido, en este caso hay que hacer un proceso de rellenar en soldadura y luego proceso de cromoduro, que muy seguramente a estas barras haya que hacerles proceso de recromado porque ambas están filtrando aceite. Entonces cambiarles retenedor y recromado. En el recromado se elimina esta marcación. Por ejemplo, en el velocímetro tenemos también la misma marcación, pero son superficies diferentes. Ya mencionamos superficie de aluminio, esta que se tapa con cromoduro, y aquí se tapa con fundición de plástico. Aquí se le hace una fundición de plástico, se pule y luego se hace un proceso de pintura. Por ejemplo, en la fundición de plástico rellenas y no se queda notando. O sea, es como, se rellena o toca pintar después. Se rellena. Se debe hacer un proceso de pulido en el mismo plástico sobre la parte que se rellenó y ya luego masilla y proceso de pintura. Y por ejemplo, en los que son... En cuestión del cristal del cristal como tal. Bueno, en cuestión del velocímetro, sí es necesario hacer una restauración completa. Encontramos que este velocímetro tiene marcación en la carcasa, cuenta kilómetros no le funciona, la maquinaria al parecer según la posición de la aguja está mal y el cristal está mal. ¿Cuál es el paso a seguir? Se debe desmontar, rellenar con la pasta. Este cristal se debe arrancar completamente y reemplazar con cristal nuevo. La maquinaria muy seguramente necesita reparación. Y en el proceso, ya que esto se
se rellenó con plástico, sí o sí, carcasa que se rellene con plástico se debía hacer proceso de pintura. En este caso se debía hacer un proceso de pintura que simula la parte superior microtexturizado negro mate, que originalmente, Johnny, esto era como corrugadito. Sí. Pero en el bisel inferior, que aquí se puede notar esta parte del velocímetro, esta parte sí era brillante. Entonces se hace un proceso de microtexturizado en la parte de arriba y el bisel brillado en la parte de abajo y le da un toque muy original a pesar de ser restaurado. Y con todo ese proceso el velocímetro queda como si fuera nuevo. Por ejemplo, esta pieza, o sea, ¿toca original nueva o eso que tú haces impresiones 3D? O sea, ya hay un punto donde uno podría hacer esto en impresión 3D o eso. Este velocímetro se puede dejar completamente funcional y en parte estética completamente siguiendo, como compitiendo con uno nuevo. Porque la aguja se le puede fabricar, yo la fabrico en impresión 3D. El tablero se debe hacer en pintura, 100% en pintura, maquinaria se repara y ya con todo el proceso este tablero se salva. Porque lo importante, para que tengamos en cuenta, es restaurar, no cambiar por cambiar, no quitar este y poner uno nuevo, que a pesar de que haya la disponibilidad, la idea es salvar la pieza que nos llegó en la moto. Pero aquí en este que viene, que se ve que tiene pues las marcaciones de la luz y eso, Ahí se hace, hay dos procesos que se pueden hacer. Reemplazarle el acrílico y en grabado láser al acrílico se le hacen las letras y luego se le encapsula pintura, o se puede hacer directamente sobre el acrílico sin marcación láser, hacerle el proceso de pintura y dejarle las letras. Es cuando uno decide cuál es mejor. En el momento en el que uno ya desmonte y verifique el estado del cristal interno y toda la cuestión, ya ahí uno analiza. En este caso considero que lo mejor es hacerle marcación láser al acrílico y luego encapsularle. Además que por el tiempo que se debilite, pues como... Porque por ejemplo este se ve que está pues ya... Ambos cristales van a estar ya muertos. Pero por ejemplo este no se ve como habilitado. Pero a simple vista pues se ve como... Lo ideal sí sería cambiar, porque ya por el tiempo en el que la moto estuvo expuesta al sol y al agua, este material ya va a estar muerto. Vencido. En los tacómetros también creo que... Los comandos. Los comandos, ¿qué tacómetros? Hay que tener en cuenta algo con respecto al tema de restauración y es los costos. Algunas piezas todavía están disponibles en el mercado, como lo es este comando, ¿cierto? Entonces, a veces el costo de restauración iguala o supera el costo de la pieza nueva. Entonces habría que verificar primero los costos. Si el proceso de restauración no supera el costo de la pieza nueva, optamos por restaurarlo. Se pueden también volver a recuperar, hay que hacerle desbaste a toda esta pieza, que como se puede notar también, aparte de marcación, en algún momento se cayeron y generó pues, desgaste en la piel, generaron unas grietas. Hay que darle un proceso de desbaste, pintura, emblemas nuevos, recuperar brillos en los botones, el sistema eléctrico nuevo, quedaría también completamente funcional. Por ejemplo, en ese caso sería como a petición de él. Muchas veces es a petición del cliente, también analizando lo que te acabo de decir, del tema del costo de la pieza nueva y del costo de la pieza restaurada. Por ejemplo, aquí con este material vemos que es flexible y la parte, pues la coquita del stop, ¿qué procesos podrían llevar? Porque este, pues evidentemente parece que está bueno, pero aquí en la base decimos que está como malo y este evidentemente está aquí quebrado. Bueno, en este stop se encuentran dos factores muy importantes. Primero, la cuenca del stop, que al estar quebrada, lo ideal en este caso sí sería buscar reemplazo de una pieza nueva o en buen estado. En caso de que por X o Y razón no se consiga, hay otras alternativas. La primera es la parte faltante se le puede anexar, pero por muy bueno que uno lo anexe, por muy detallado que uno lo haga, se va a quedar notando el parche. La otra es fabricarlo en impresión 3D. Impresión 3D tiene dos variantes. Impresión 3D en resina, impresión 3D en filamento. En filamento va a quedar mucho más rígido y más resistente.
pero le va a restar el efecto del traslúcido. Sí queda traslúcido, pero no tanto como el original. En resina sí puede quedar traslúcido, 100% traslúcido en rojo. De la máquina va a salir color mate. A mí me tocaría hacerle un proceso de brillo y va a quedar tal cual, pero la resina con el desgaste del sol tiende a durar un poquito menos. O con la vibración y la brusquedad del movimiento de la moto tiende a quebrarse. Entonces ya según la marcha miraremos cuál va a ser la opción que más se nos acomode en este caso. Y en el del stop, en impresión 3D hay materiales que son flexibles. Aunque la colita, la base que es en caucho está buena, la base es la que está mala. Y la base se ve que es como independiente. Que es como un caucho. Entonces se puede fabricar en impresión 3D en el termoplástico flexible que simula esta rigidez. Por ejemplo, en cuanto a estas piezas que vemos que ya están, por ejemplo aquí con el portabandas que ya vemos que está pues perforado, que ya tiene pues un daño muy evidente, ¿qué se hace en este caso? ¿Restaurar, cambiar de pieza o en un caso más al cliente adaptar freno de disco? Bueno, en este caso tendríamos que analizar en un futuro cómo está el costo de esta pieza y la disponibilidad, ya que por el tipo de material lo ideal no sería soldarlo, lo ideal sería reemplazarlo en uno que esté en buen estado, ya sea de segunda o nuevo. O me parece muy interesante lo que hablamos del freno disco. Si bien el tema de restauración es un poquito polémico y muy subjetivo, porque la restauración es muy a lo que el cliente quiera lograr con su vehículo, siempre y cuando se mantenga su estética y sus prestaciones originales. Pero en este caso podríamos hacer sacrificios por mejorar el rendimiento de la moto. Yo me iría por adaptar un freno disco. Por ejemplo, en el tema de la tornillería en general de la moto, es algo que realmente apenas hace relativamente poco los amantes de la restauración en Medellín han empezado a tener en cuenta. No voy a generalizar de que nadie lo tenía en cuenta y que literalmente fue hace poco, pero fue algo que empezó a tener fuerza relativamente hace poco. Las personas restauraban con tornillos de ferretería. En lo personal me parece que es algo que tornillería original le aporta demasiado a un proceso de restauración. Entonces, la mayoría de la tornillería de este proceso está original en mal estado. En mal estado es de que están comidos los tornillos, oxidados. Nos toca hacer un desmonte claramente general y seleccionar tornillería toda la original y hacerle un proceso de pulido de las cabezas con limas, con lijas, con torno, y luego de eso recolectar la tornillería original que nos hace falta y de ahí hacer un proceso galvánico, ya que hay unos que van con terminación galvanizada, otros que van con procesos verde oliva para recuperar la tornillería en general original. Yo tengo algunas opciones para reemplazar tornillería original, no con tornillos originales, pero sí al menos simulando lo más original posible. Uno, por ejemplo, si uno no sabe cómo identifica un tornillo original a uno que no es. Por lo general la tornillería original tenía una forma muy particular. Por ejemplo, siempre la mayoría venían marcados con numeración 8 o 6, 9, más que toda la tornillería japonesa, como lo pueden ver aquí en el del manubrio, como lo pueden ver acá en el tornillo que sujeta la bomba del freno, que ambos tienen el 6. Entonces esos detalles denotan tornillería original. Hay otros, como por ejemplo este, venía de cabeza hundida pero liso, no tenían números. Uno por la fabricación del tornillo que es de cabeza hundida y arandela incorporada, la arandela ahí incorporada en el tornillo, también sobreentiende que es tornillería original. Por ejemplo Esto realmente no es original de la moto, esto es un agregado. Esto es 100% agregado de la moto. Cuando las motos, el manubrio de
de este tipo de motos traen esta barra superior que es para ponerle el puff o el antivibrante. Por lo general la barra viene sujeta al mismo manubrio, no es agregada. Entonces en este caso este manubrio, bueno, como estábamos conversando con nuestros compañeros de proyecto, es una moto que requiere un desarme completo, total 100% al piso, todas las piezas para hacer una restauración en general. Como pueden ver, el sillín está demasiado deteriorado, el tanque, ya que fue una moto almacenada muchísimo tiempo, sufrió demasiados daños. Entonces temas como por ejemplo el sistema eléctrico. El sistema eléctrico es algo que yo no recomiendo nunca reparar. ¿Por qué? Se puede hacer, pero en costos de reparación puede igualar el costo de comprar uno nuevo, independiente de la marca. Aparte, en un ramal siempre hay 3 o 4 líneas principales, que serían rojo, negro, azul con blanco, amarillo con rojo y cable blanco. Esos son los que más se desgastan. Y a pesar de que uno por fuera los vea en un muy buen estado, si yo lo mocho y muestro el cable, él va a estar por dentro podrido. Entonces tendremos que reemplazar todos esos cables que acabé de mencionar, más cajas nuevas, más terminales, más fundas, más cintas, y en costo-beneficio no sería muy rentable. Entonces la mejor opción es desmontar completamente y cambiarlo por uno nuevo. Bueno muchachos, y hasta aquí el video del diagnóstico superficial del proceso o proyecto de la Yamaha Zero 225. Ya para nuestro próximo video vamos a estar haciendo un desarme general de la totalidad de la moto para empezar el proceso de restauración. Si quieres ver cómo cada pieza cobra vida de nuevo, acompáñanos en esta aventura. Síguenos en Instagram y en YouTube y sé parte de la comunidad de Garaje Alma Vieja.